Hola René, soy Sofi y bienvenidos al otro lado de mi cuarto. Y el día de hoy les voy a hacer un video un poco extenso hablando de por qué Los Juegos del Hambre es la mejor saga del mundo. Y si tú aún no la has leído, este es el video para convencerte. ¡Correrito! Por cierto, si me ven viendo aquí abajo es porque estoy leyendo mis notas. Así es, porque escribí un ensayo porque ¡muerta la inteligencia artificial! Los Juegos del Hambre por Susan Collins. El primer libro fue publicado el 14 de septiembre de 2008. Y llegó un momento en el que la literatura juvenil estaba gobernada por romance, paranormal, aventura y todas esas cosas, y fantasía. Y su aparición cambió completamente el panorama. En lugar de poner únicamente una historia de supervivencia, presentó una crítica sobre el poder, la desigualdad, la propaganda y la relación entre violencia y espectáculo. Con esa combinación abrió una nueva etapa en la narrativa juvenil contemporánea y nos presentó el género distópico. La historia se desarrolla en Panem, una nación construida sobre las ruinas de lo que anteriormente era Norteamérica. En el centro se encuentra el Capitolio, una ciudad de abundancia, tecnología y privilegio. Y alrededor de esta existen 12 distritos, obligados a producir recursos específicos mientras viven bajo vigilancia, pobreza y el control político del Capitolio. Y antes existían 13 distritos. Décadas antes del acontecimiento del primer libro, que todo esto que les estoy contando se habla en el libro de Balada de pájaros, cantores y serpientes, que es la precuela. Bueno, en este nos habla que los distritos se levantaron en armas contra el Capitolio y hubo una fuerte rebelión. Y la guerra terminó a favor del Capitolio. El distrito 13 fue completamente destruido y eliminado del mapa, y como castigo el Capitolio instauró los Juegos del Hambre. Un evento anual en el que cada distrito debe enviar a un chico y una chica entre 12 a 18 años a una arena televisada donde solo una persona puede sobrevivir. Y desde el origen de los Juegos del Hambre es mucho más que violencia. Son un mecanismo de poder, funcionan para recordar a los distritos quién domina, también para mantener a los distritos separados para evitar otra rebelión, y para convertir el sufrimiento en un espectáculo nacional. Y esta es una de las ideas centrales de la saga: el poder no se sostiene solo por la fuerza, sino también por la capacidad de controlar el relato, la imagen y la percepción pública. ¡Ay, es que Susan Collins, yo te amo! El primer libro comienza en el distrito 12 con Katniss Everdeen. Es una joven de 16 años que casa de manera ilegal para mantener a su familia después de la muerte de su padre. Y todo cambia durante la cosecha, el sorteo anual en donde se seleccionan a los tributos. Que por cierto, aquí tengo que mencionar un dato que sale en el libro. Existen las teselas. Las teselas son cosas que podías pedir a partir de los 12, 13 años, si no me equivoco. Tú ibas con el gobierno y firmabas un contrato en el que te daban pan, aceite, semillas, más comida en general, a cambio de que pusieran tu nombre más veces dentro del bowl en donde seleccionaban a los tributos. Y para este punto en donde inicia el primer libro, Katniss había pedido ya varias teselas. Entonces, cuando la cosecha ocurrió en su distrito, el nombre de Katniss estaba escrito al menos unas 20 veces dentro de ese bowl. Pero entonces sale el nombre de su hermana menor, Primrose Everdeen, y Katniss se ofrece de manera voluntaria para ocupar su lugar. Y este momento es en el que se pone en marcha toda la historia. Desde el primer capítulo queda claro que el centro de la saga no es solo la violencia, sino el vínculo humano, la protección y el costo emocional de sobrevivir. Se me puso la piel chinita. Y junto a ella es elegido Pita Velarco, ¡mi hombre! Y a partir de ahí aparece uno de los elementos más interesantes de manera narrativa dentro de la serie: el romance. La relación entre ambos nunca funciona simplemente como recurso sentimental. Está atravesada por estrategia, supervivencia y espectáculo. El Capitolio convierte sus emociones en una narrativa pública, en algo que vender. Cada gesto puede ser leído como táctica, como mirada, como parte del show. Y sin embargo, precisamente dentro de ese contexto surge algo genuino. La saga usa esa tensión para plantear una pregunta poderosa: ¿qué parte de una persona puede seguir siendo auténtica cuando hasta la intimidad es absorbida por el propio sistema? Me pasé con esa frase. Después del primer libro, la historia solo va en escala. En llamas, Katniss y Pita regresan a la arena convertidos en símbolos involuntarios. El gesto de desafío que mostraron al final de los primeros juegos comienza a encender este fuego de rebelión en todos los distritos. Lo brillante de esta serie y de toda la serie es que amplía el mundo muchísimo más sin perder esa tensión emocional que desarrollamos en el primer libro. Panem deja de sentirse como un escenario aislado y empieza a mostrarse como una estructura política compleja, llena de fracturas, resentimientos acumulados y movimientos de resistencia. Y en su parte final, sin Sajo, la saga abandona una gran parte de la lógica de la arena para concentrarse en algo más difícil: las consecuencias de la guerra. Aquí Susan Collins hace algo muy poco habitual en la literatura juvenil. No romantiza la revolución, muestra propaganda en ambos bandos, desgaste psicológico, trauma, manipulación estratégica y las zonas moralmente ambiguas de cualquier conflicto. Ese cambio de escala es una de las razones por las que la trilogía funciona
¡Increíble! No se conforma con la supervivencia individual, sino que explora lo que ocurre después, cómo la violencia deja marcas permanentes. Aunque muchas obras posteriormente tomaron inspiración de esta estructura, pocas desarrollaron su universo con la misma profundidad. La verdad. Después del éxito de los Juegos del Hambre, llegaron Maze Runner, Divergente y después La Reina Roja de Victoria Aveyard. Que si vuelvo a escuchar a alguien comparando Reina Roja con Powerless, les juro que... Y bueno, y todas tenían algo en común. Sociedades divididas, jóvenes enfrentados a estructuras de poder, instituciones autoritarias y la idea de que la identidad también es un campo de batalla. Pero el mundo de Panem conserva una densidad particular. No solo porque fue pionero en todo esto, sino porque cada nuevo libro no se limita a ampliar datos, reinterpreta el origen del sistema. Y eso se vuelve todavía más evidente con las precuelas, por ejemplo, como Balada de pájaros, cantores y serpientes. De verdad que Susan Collins podría hacer como 500 libros de esta serie, cada uno con diferentes juegos de cada personaje, y aún así le saldría increíble. En este libro, Collins retrocede 64 años y nos lleva a la 10ª edición de los juegos. Aquí este libro es narrado por el presidente Snow. Mucho antes de que fuera el presidente Snow, lo fascinante de esta novela es que no intenta humanizarlo de forma simple. Más bien muestra cómo su ambición, su miedo, la necesidad de control y deseo de estabilidad pueden construir lentamente una mentalidad autoritaria. También enseña una versión temprana de los juegos, menos refinados, menos espectaculares, todavía en proceso de convertirse en el mecanismo de propaganda que conocemos después. Y esa mirada al pasado, expande la saga porque revela un lado completamente diferente del Capitolio. No nació completamente formado, ¿sabes? Fue afinando sus métodos. También aprendemos un poquito más de lo que son los días oscuros dentro del Capitolio. Y la segunda precuela, que ojalá la tuviera en físico, esa la leí en mi Kindle, Amanecer en la cosecha. Ya va a salir la película, pero bueno, hablaremos de eso después. Igual, aquí se vuelve a ampliar de manera brutal la arquitectura histórica. Se sitúa en el segundo vasallaje de los 25, que fueron los juegos de Haymitch, el entrenador de Katniss. Para empezar, él la tuvo 1000 veces más brutal, o sea, sobrevivió al doble de tributos. Y aquí se profundiza más en la memoria política de Panem y cómo en ciertos hechos aparentemente aislados terminan moldeando el futuro de los libros. De verdad que, ¡ay, el efecto mariposa! ¡Oh! Y uno de los grandes aciertos de las precuelas es que no existen solo para responder curiosidades, porque obviamente todos teníamos curiosidad de saber lo que le había pasado en los juegos a Haymitch. ¡Qué rápido hablé! Sino que añaden más contexto moral e histórico. Hacen que los acontecimientos de la trilogía original se lean de manera distinta. De verdad que me dan ganas de volver a releerlos todos después de haber leído las 2 precuelas, porque ahora necesito entender más. Y ahí está uno de los mayores méritos de la saga. El mundo es extenso, pero nunca se siente vacío en comparación a otros mundos. Cada distrito tiene su función económica, cultura, geografía y relación distinta con el poder. Por ejemplo, se sabe que el distrito 1 son los más ricos porque son los que generan oro para el Capitolio y por ende son mejor recompensados y tienen una escuela que los entrena desde chiquititos para hacer tributos. Y el Capitolio no es solo un antagonista abstracto, es una estructura política, mediática y simbólica. Las precuelas además muestran cómo se forman sus rituales, cómo se consolidan sus narrativas y cómo una maquinaria de dominación necesita tiempo, lenguaje y espectáculo para sostenerse. No, y aparte, lo mejor de esta serie, además de todo lo que dije, es el desarrollo de personajes. Katniss Everdeen no está construida como una heroína clásica, de estas que ya están listas para todo y dicen, sí, lo que sea, que dámelo. No, ella no busca ni liderazgo ni gloria. Su evolución ocurre a través de contradicciones, trauma, responsabilidad y aprendizaje forzado. Hasta la fecha sigue siendo una de las protagonistas más complejas de la literatura juvenil, precisamente porque nunca deja de sentirse humana. Y Peeta Mellark, obviamente él aporta una dimensión completamente diferente. Su resistencia no depende de la violencia ni del poder físico, sino de la voluntad de conservar una identidad moral propia. Su famosa preocupación no es solo sobrevivir, sino no dejar que el sistema lo convierta en algo que él no quiere ser. Y esa idea lo atraviesa toda la saga y le da una profundidad emocional poco común. Incluso los personajes secundarios están construidos con enorme precisión. Haymitch Abernathy, marcado por el trauma y la culpa. Effie Trinket, que evoluciona de ser superficial hasta la conciencia. Finico Dare, ¡oh, me duele! Cuya imagen pública esconde el dolor y la explotación. Joanna Mason, feroz, irónica y devastada por las pérdidas. Y el propio presidente Snow, cuya construcción a lo largo del tiempo vuelve todavía más inquietante su figura.
También es importante decir que se trata de las mejores adaptaciones de libro a película que existen. Las películas de Los Juegos del Hambre lograron conservar este tono político que el libro tiene, la tensión emocional, la atmósfera de los libros, y no es común que cada vez que un libro se adapta a la pantalla, que la película conserve el núcleo de la obra original, y al mismo tiempo encuentre su propio lenguaje en la pantalla. Por eso cuando digo que Los Juegos del Hambre es una de las mejores sagas jamás creadas, no se trata solo de la popularidad que tuvo y que sigue teniendo, se trata de la amplitud de su mundo, de la solidez de su arquitectura política. ¿Por qué me estoy jorobando tanto? Parezco Gollum. De la complejidad de sus personajes y de su capacidad para crecer con cada libro sin perder la coherencia, que eso es algo muy raro de lograr en las sagas. Funciona como historia de supervivencia, como relato de formación, como romance, como análisis del poder y como reflexión de la manera en la que las sociedades convierten el dolor en el espectáculo. Y la verdad es que pocas sagas logran algo así. Entretener, construir un universo vasto y al mismo tiempo dejar preguntas que siguen vivas mucho después de haber cerrado el libro. Y eso fue todo por el video de hoy, espero que te haya gustado y si no has leído Los Juegos del Hambre, espero que esto te haya convencido de hacerlo. ¡Adiós!